Buenas noches a todos y bienvenidos a la segunda parte del taller de gases arteriales. En GEMI, que estamos muy contentos de tenerlos esta noche con nosotros. Para la conferencia de hoy tendremos como ponentes a Laura Natalia Córdoba Riaño, estudiante de 10º semestre y miembro de la Junta Directiva, y a Alejandra Mariet Blanco Acuña, estudiante de 10º semestre y miembro de la Junta Directiva, guiadas por el doctor que estará a cargo del caso clínico, el doctor Gustavo Rodríguez Salas, residente de Medicina Interna de la Universidad Militar. Recuerden que para recibir el certificado de esta conferencia necesitan haber llenado la asistencia de los Mentimeters en ambas conferencias y recuerden por favor poner su nombre completo en el Mentimeter para que no haya lugar a malos entendidos. Sin más preámbulo, pues demos inicio a la conferencia de hoy. Buenas noches. Entonces vamos a comenzar con la segunda parte de gases arteriales. Listo. Entonces vamos a comenzar con las convenciones que vamos a tener para esta charla. Entonces, cuando vean el muñequito con el bombillo, pues va a venir una pregunta de conocimiento general. Cuando vean la calculadora con el lapicito, va a venir una de competición y pues la lista va a venir la lista de asistencia. Buenas noches a todos. Los objetivos de esta charla serán afianzar los conocimientos que vimos durante la primera charla. Vamos a aprender a reconocer cuando existe un trastorno mixto. Vamos a entender el concepto de delta-delta y cuándo aplicarlo, a comprender el mecanismo de los trastornos de la oxigenación y su relación con el desequilibrio ácido-base. Y por último, vamos a conocer qué son los gases venosos y cómo diferenciarlos de los gases arteriales. Entonces daremos inicio con los trastornos mixtos. Antes de empezar, vamos a dar unas consideraciones. La primera es que los trastornos respiratorios están mediados únicamente por la presión arterial de CO2, mientras que los trastornos metabólicos están mediados tanto por el bicarbonato como por ácidos endógenos o exógenos, por lo que únicamente podríamos tener una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, pero nunca las dos. Mientras que sí podríamos tener una alcalosis metabólica concomitante con una acidosis metabólica. La segunda consideración es que el cuerpo nunca sobrecompensa un trastorno ácido-base, por lo que si tenemos una respuesta mayor a la esperada, ya debemos estar pensando en un trastorno mixto. Entonces empecemos con la acidosis respiratoria. Vamos a recordar de todos los trastornos simples los mecanismos de compensación y cómo calcularlos. Entonces recordemos que en la acidosis metabólica, en la acidosis respiratoria, tenemos un aumento en la presión arterial de CO2, y esta va a estar compensada por un aumento en la concentración de bicarbonato. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumente el CO2, en las acidosis agudas va a aumentar 1 milimolitro de bicarbonato, mientras que en las acidosis crónicas va a aumentar de 4 a 5 milimoles litro el bicarbonato. Entonces, como el bicarbonato es el que nos compensa, recordemos que el bicarbonato se comporta como una base. Y una vez calculemos nuestro bicarbonato esperado, si este es menor, si el del paciente es menor al que yo calculé, podemos decir que este paciente tiene una acidosis metabólica concomitante. Mientras que si el bicarbonato esperado es mayor, nuestro paciente va a tener una alcalosis metabólica. Masculino que se encuentra con un cuadro de meningitis bacteriana y en las últimas horas se ha visto más somnoliento, tiene un Glasgow de 10/15 y han reportado un cambio del patrón respiratorio y un descenso de las saturaciones. Entonces, pues vamos a ver que le tomaron unos gases a este paciente. Primero, como en los trastornos respiratorios, debemos establecer si es agudo o crónico. Por el resumen de la historia clínica, podemos deducir que se trata de un trastorno agudo. En los gases podemos ver que está acidótico, tiene hipoxemia, nuestro paciente está desaturado, está hipercápnico y el bicarbonato sí se encuentra dentro de la normalidad. Para ver la compensación, entonces debemos recordar el valor normal del CO2, que es de 30 más o menos 2 milímetros de mercurio acá en Bogotá. Nuestro paciente tiene un CO2 en 42 milímetros de mercurio, por lo que podemos decir que tiene 12 más o menos 2 milímetros de mercurio más CO2 sobre el valor normal. Entonces ahora para calcular la compensación recordemos la regla. Es un trastorno agudo, por lo que por cada 10 milímetros de mercurio que me aumente el CO2, el bicarbonato me va a tener que aumentar 1 milimol litro. Nuestro paciente tiene aumentado 12 más o menos 2 milímetros de mercurio,
Por lo que haciendo la regla de 3, podemos saber que el aumento que tiene que hacer el bicarbonato es de 1.2 más o menos 0.2. Hacemos la regla de 3 con los dos valores. Entonces, recordemos que el valor normal del bicarbonato es de 20 más o menos 2 milimoles litro. En el caso de este paciente, para que esté compensado, este debe aumentar 1.2 más o menos 0.2 milimoles litro, que fue lo que nos dio en la regla de 3. Entonces, esto nos da un total de, sumamos estos dos valores, de 21.2 más o menos, para dar el rango 2 más 0.2, más o menos 2.2 milimoles litro. El rango de compensación de este paciente sería de 19 a 23.4 milimoles litro del bicarbonato. Nuestro paciente tiene el bicarbonato en 20, por lo que podemos concluir que es un trastorno compensado. Como les mencioné, el bicarbonato se comporta como una base, por lo que un bicarbonato menor al que yo calculé en mi rango de compensación, o sea, abajo de 19 en este caso, me estaría diciendo que el paciente tiene una acidosis metabólica concomitante. Mientras que si tenemos un valor mayor al esperado, en este caso mayor a 23.4 milimoles litro, mi paciente tendrá una alcalosis metabólica asociada. Sigamos con la alcalosis respiratoria. Recordemos que aquí el trastorno primario es un descenso en el CO2. Entonces, igual la compensación se determina por si el trastorno es agudo o crónico. Por disminución de 10 milímetros de mercurio del CO2 en un trastorno agudo, el bicarbonato me tendrá que disminuir 2 milimoles litro. Y en un trastorno crónico, el bicarbonato me disminuirá de 4 a 5 milimoles litro. Es un trastorno respiratorio, por lo tanto, la compensación se da por el bicarbonato. Como este se comporta como una base, si es menor el del paciente al valor calculado, tendremos una acidosis metabólica concomitante, y si es mayor, tendremos una alcalosis metabólica concomitante, igual que en la acidosis respiratoria. Veamos otro caso. Tenemos una paciente femenina que consulta al servicio de urgencias por un cuadro de un mes de evolución de astenia, adinamia, debilidad muscular marcada y cefaleas recurrentes. Al examen físico evidenciamos palidez generalizada y extremidades frías. En los paraclínicos de ingreso de esta paciente logramos ver que tiene una anemia severa. Se le toman unos gases y antes de interpretarlos debemos establecer la cronicidad del cuadro. Esta paciente lleva más de un mes con la sintomatología, por lo que podemos decir que es un trastorno crónico. Los gases de esta paciente, el pH está normal, ya que la compensación ya ha tenido el tiempo de normalizar el pH. Esta paciente está hipoxémica, sin embargo está saturando bien. Tenemos una hipocapnia y el bicarbonato se encuentra dentro de la normalidad. En las alcalosis respiratorias, recordemos que esta es crónica. Entonces, la compensación debe ser disminución de 4 a 5 milimoles litro por cada 10 milímetros de mercurio del CO2. El CO2 normal es de 30 más o menos 2. Esta paciente lo tiene en 20, significa que disminuyó 10 milímetros de mercurio sobre el valor normal. Entonces, el bicarbonato esperado será 20 más o menos 2, que es el valor normal de bicarbonato, menos esos 4 milimoles que debe disminuir por la disminución de los 10 milímetros de mercurio. 20 menos 4 nos da 16, más o menos 2, y el rango de compensación será entre 14 y 18 milimoles litro. Recordemos que la regla dice que es entre 4 y 5. Entonces vamos a hacer el procedimiento con 5 también. Bicarbonato normal, 20 más o menos 2, menos esos 5 milimoles litro. Hacemos la operación matemática, 20 menos 5, 15, para un rango esperado de 13 a 17. Ahora, para sacar el rango total de compensación, vamos a juntar los dos rangos cogiendo el valor más pequeño y el más grande, que sería entre 13 y 18 milimoles litro. Nuestra paciente tiene el bicarbonato dentro de la normalidad, pero para este trastorno no nos sirve. Es un trastorno que está descompensado. Entonces, recordemos que el bicarbonato se comporta como una base, por lo que menor a 13 tendremos una acidosis metabólica y mayor a 18 tendremos una alcalosis metabólica concomitante, que sería el caso de esta paciente, porque nuestro bicarbonato está por encima del rango de compensación. Ahora pasemos con la alcalosis metabólica. Recordemos que para los trastornos metabólicos existen diversas fórmulas para calcular la presión arterial de CO2 esperada. La vez pasada vimos que la más práctica era sumar el bicarbonato más 15, sin embargo tenemos estas otras dos cuando queremos un valor más exacto. Los trastornos metabólicos se causan por una alteración primaria en el bicarbonato, por lo que la compensación va a ser por la presión arterial de CO2. Recordemos que el CO2 se comporta como un ácido.
Por lo tanto, en la compensación, si tenemos un valor menor al esperado, tendremos una alcalosis respiratoria concomitante. Mientras que si tenemos un CO2 mayor al esperado, tendremos una acidosis respiratoria concomitante. Aquí tenemos un paciente masculino de 60 años que está en un postoperatorio de una cirugía abdominal mayor. Está en unidad de cuidado intensivo en su recuperación con una sonda nasogástrica y han reportado que ha aumentado el drenaje significativamente. Y es un aumento progresivo del drenaje. En los gases de control de este paciente, vemos que tiene un pH elevado, está normoxémico, está saturando bien, tiene una hipercapnia y un aumento en la concentración de bicarbonato. Para hallar la compensación de este paciente utilizaremos la fórmula de bicarbonato más 15. El bicarbonato de nuestro paciente es 33. Vamos a reemplazar en la fórmula 33 más 15 nos da 48 más o menos 2, para un rango de compensación de 46 a 50 milímetros de mercurio. Entonces, como les dije, el CO2 se comporta como un ácido, por lo que valores menores al rango de compensación, en el caso de este paciente menores a 46, me dirán que tengo una alcalosis respiratoria concomitante. Y valores mayores a 50 tendremos una acidosis respiratoria concomitante. Nuestro paciente tiene el CO2 en 47 milímetros de mercurio, está hipercápnico, pero está dentro del rango de compensación, por lo que podemos por ahora decir que no tiene un trastorno secundario. Y por último, recordemos la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica tenemos igualmente la fórmula práctica de bicarbonato más 15 para hallar la compensación, pero también recordemos que hablamos de la fórmula de Winter, que es la más exacta para calcular la presión arterial de CO2 esperada. Igual, es un trastorno metabólico, se compensa con CO2. Valores menores a los esperados nos hará pensar en una alcalosis respiratoria y valores mayores al esperado de CO2 nos hará pensar en una acidosis respiratoria. Nuestro último paciente es un paciente masculino que viene por un cuadro de 12 horas de evolución de diarrea, fiebre y dolor abdominal. Refiere que sus deposiciones son líquidas, muy abundantes y con sangre, y que ha presentado 4 deposiciones en las últimas 2 horas. Le tomamos unos gases a este paciente que nos muestran que está acidótico, está normoxémico, está saturando bien, está hipocápnico y también tiene disminución de la concentración de bicarbonato. Vamos a usar la fórmula de Winter para hallar la compensación de este paciente. Recordemos, la fórmula de Winter es para calcular el PSA2 esperado, que es 1.5 por el bicarbonato de mi paciente más 8 más o menos 2. Nuestro paciente tiene el bicarbonato en 10. Reemplazamos en la fórmula 1.5 por 10, 15, más 8, 23, para un rango de compensación de 21 a 25 milímetros de mercurio. Nuestro paciente tiene el CO2 en 24, a pesar de estar hipocápnico, está compensando el trastorno. Igual que con la alcalosis metabólica, la compensación es por CO2, que se comporta como ácido. Si tenemos un valor menor al del rango de compensación, tendremos una alcalosis respiratoria asociada, y si tuviéramos un valor mayor a 25 milímetros de mercurio de CO2, que está encima por el rango de compensación que yo calculé, tendríamos una acidosis respiratoria concomitante. Listo. Entonces, antes de hablar del delta-delta, vamos a recordar el concepto del anión GAP y de las acidosis metabólicas. Entonces, recordemos que en las acidosis metabólicas de anión GAP aumentado, lo que pasa es que yo gano ácidos, aniones, gano cargas negativas. Y para llegar al equilibrio de las cargas, como les expliqué con el concepto de electroneutralidad, las cargas positivas negativas a través de la pérdida de bicarbonato. Esta mantiene una concentración de cloro estable, por lo que se conoce como normoclorémica. Mientras que la acidosis metabólica de anión GAP normal, lo que yo tengo es una pérdida primaria de bicarbonato, y con ese bicarbonato estoy perdiendo cargas negativas, por lo que la compensación va a ser ganar cargas negativas con cloro. Entonces, este tipo de acidosis con anión GAP normal es la misma acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, vamos a ir al MENTI y me van a decir qué causas recuerdan de acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Recuerden que hay varias mnemotecnias para acordarnos de las causas de este tipo de acidosis. EPOC, no. Insuficiencia renal.
etanol, exacto, intoxicación por etanol, cetoacidosis diabética, intoxicación con polietilenglicol, con salicilatos, acidosis láctica, cetoacidosis, rabdomiólisis también, diabetes, aspirina, exacto. La que más están diciendo es cetoacidosis diabética, sí. Listo. Volvamos acá a la presentación y ahora sí vamos a hablar del delta-delta. El delta-delta es un cálculo que hacemos en las acidosis metabólicas de anión GAP elevado. Lo que me va a hacer es que me va a ver la relación que hay entre el cambio del anión GAP y el cambio del bicarbonato. Hay dos formas de calcularlo. Una es por medio de una división en la que vamos a dividir el delta del anión GAP sobre el delta de bicarbonato, y la otra es la resta, que este es el que sugiere el artículo del New England, en la que vamos a restar el delta del anión GAP sobre el delta del bicarbonato. Entonces, miremos más a fondo la fórmula. Entonces, en el numerador vemos que tenemos el delta del anión GAP, y este se va a calcular restándole 12 al anión GAP que yo calculé de mi paciente. Esto lo que me quiere decir es la cantidad de aniones no medibles que yo he ganado sobre el valor normal. Recordemos que el valor normal del anión GAP va de 12 a 14. Entonces, con esta resta lo que yo voy a hacer es saber cuántos aniones no medibles yo he ganado sobre lo que se esperaría que fuera normal. Mientras que en el denominador tenemos el delta del bicarbonato, que se lo calculamos restándole el bicarbonato de nuestro paciente a 24. Esto lo que nos quiere decir es la cantidad de bicarbonato que yo he perdido sobre el valor normal de bicarbonato. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Vamos a calcular el delta-delta de este paciente. Tiene un bicarbonato de 16 y un anión GAP en 20. Entonces vamos al Menti. Y vamos a calcular el delta-delta de este paciente. Recordemos que vamos a usar la fórmula de división, que es la más exacta, que sería el anión GAP del paciente menos 12 sobre el delta de bicarbonato. Vamos a esperar unos segundos a que tengamos más respuestas. Unos segundos más para que terminen de hacer el cálculo. Listo, entonces la respuesta correcta es 1. Vamos a ver por qué. Entonces, recordemos la fórmula del delta-delta, el anión GAP que yo calculé a mi paciente, que sería 20, sobre 24 menos el bicarbonato de mi paciente. Reemplazamos los valores, 20 menos 12 sobre 24 menos 16, nos da simplificando nos da 8 sobre 8, para un valor total de 1. Entonces, vamos a interpretar lo que esto significa. Recordemos que les dije que en el numerador, lo que el delta del anión GAP me quiere decir es la cantidad de aniones no medibles que yo gané sobre lo normal. Mientras que el delta del bicarbonato lo que me dice es la cantidad de bicarbonato que yo perdí sobre el valor normal. Esto de acá significa que este paciente ganó 8 unidades de aniones no medibles y esas mismas las perdió en bicarbonato. Recuerden el mecanismo de la acidosis metabólica de anión GAP aumentado. Yo gano cargas negativas, gano aniones no medibles y pierdo bicarbonato para compensar. Entonces, cuando yo tengo un delta-delta que está cercano a 1, en valor de 1, significa que la pérdida del bicarbonato que tuvo este paciente fue la esperada para el aumento que tuvo del anión GAP. Este paciente aumentó el anión GAP en 8 y perdió 8 de bicarbonato. Esto significa que tenemos una acidosis metabólica de anión GAP elevado pura. Vamos con otro ejemplo. Este paciente tiene un bicarbonato de 20 y un anión GAP de 20. Vamos a calcular el delta-delta. La misma fórmula, reemplazamos los valores. 20 de mi anión GAP menos 12 de la fórmula sobre 24 menos 20 del bicarbonato del paciente. Simplificamos 8 sobre 4, 2 sobre 1, nos da un delta-delta en 2. Esto lo que quiere decir es que mi paciente ganó 2 unidades de aniones no medibles, pero solo perdió una de bicarbonato.
significa que perdió menos bicarbonato del que yo esperaría para compensar ese trastorno. O sea que ese paciente tiene más bicarbonato del que yo espero. Entonces, cuando tenemos un delta-delta de 2 o más, significa que yo tengo más bicarbonato del esperado para el aumento del anión GAP. Eso significa que este paciente con la acidosis metabólica tiene una alcalosis metabólica concomitante, porque perdió menos bicarbonato, o sea que él se está quedando con ese bicarbonato. Y eso me da un estado de alcalosis. Veamos un último ejemplo. Tenemos un bicarbonato en 4 y un anión GAP en 16. Vamos a calcular el delta-delta. La misma fórmula, reemplacemos. Tenemos un anión GAP de 16, menos 12 de la fórmula, sobre 24 menos 4, que es el bicarbonato de mi paciente. Simplificamos, 4 sobre 20, un quinto, nos da un delta-delta de 0.2. Esto lo que me quiere decir es que mi paciente está teniendo una pérdida de bicarbonato mucho mayor para la cantidad de aniones no medibles que ganó. Y si se fijan, pues acá el anión GAP no es tan aumentado como se esperaría para explicar una acidosis metabólica. Recordemos que el valor del anión GAP normal va entre 12 y 14 y este paciente lo tiene en 16. Está perdiendo más bicarbonato de lo que está ganando ácido. Entonces, cuando tenemos delta cercano a 0, con valores cercanos a 0, me quiere decir que este paciente tiene mucho menos bicarbonato de lo que yo esperaría para ese anión GAP que tiene, y tenemos un anión GAP relativamente normal. Esto nos cambia el juego y nos dice que el paciente tiene una acidosis metabólica de anión GAP normal pura. Entonces, recordemos acá. La fórmula, para que no se nos olvide, es el anión GAP que calculamos del paciente menos 12 sobre 24 menos el bicarbonato de mi paciente. Cuando tenemos valores cercanos a 1, significa que mi paciente perdió el bicarbonato que yo estaba esperando para la cantidad de ácidos que ganó. Tenemos una acidosis metabólica de anión GAP elevado pura. Cuando tenemos valores de delta-delta de 2, significa que mi paciente no está perdiendo tanto bicarbonato como yo esperaría para los ácidos que ganó. Ese paciente se está quedando con más bicarbonato en la sangre, por lo que concluimos que es una alcalosis metabólica asociada. Cuando los valores se acercan a 0, significa que mi paciente tiene un anión GAP relativamente normal, no es tan alto como para explicar una acidosis metabólica, no ha ganado tantos ácidos, pero está perdiendo mucho bicarbonato. Esto me dice que no es una acidosis metabólica de anión GAP elevado, sino que es una acidosis metabólica de anión GAP normal puro. Y tenemos acá estos valores que están entre 0 y 1, en la que el paciente no ha ganado tantos ácidos, pero tampoco ha perdido tanto bicarbonato. Entonces, en ese rango de números decimos que el paciente tiene tanto una acidosis metabólica de anión GAP normal como una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Entonces, acá están los valores para que repasemos. La razón delta de anión GAP, delta de bicarbonato. Valores entre 1 y 2, decimos que es una acidosis metabólica de anión GAP aumentado pura. Valores mayores a 2, tenemos una acidosis metabólica con alcalosis metabólica. Recordemos que el paciente se está quedando con más bicarbonato. Valores cercanos a 0, en este caso lo que se ha utilizado es, y lo que dice up to date es menor a 0.4, es una acidosis metabólica de anión GAP normal pura. Y valores entre 0.4 y 0.8, mi paciente tiene una acidosis tanto de anión GAP aumentado como de anión GAP normal. Vamos a ver un ejercicio. Antes, les voy a recordar la fórmula de Entonces vamos a tener el delta del anión GAP restado del delta de bicarbonato. Cuando tengo valores menores a menos 5, tengo una acidosis metabólica de anión GAP aumentado y normal, las dos juntas. Cuando tengo un valor mayor a 5, tengo una acidosis metabólica y una alcalosis metabólica. Y valores entre menos 5 y 5 me dicen que el paciente tiene una acidosis metabólica de anión GAP aumentado pura. Como se fijan, la otra pues da valores más exactos, o sea, me da como una idea, una mejor idea de lo que tiene el paciente, ya que aquí solo tenemos 3 escenarios. En la razón delta de anión GAP, delta de bicarbonato, tenemos más escenarios y podemos hacer un enfoque más preciso a nuestro paciente. Entonces vamos a repasar esto con un ejemplo. Tenemos un paciente masculino sin antecedentes de importancia que consulta por un dolor abdominal intenso y emesis abundantes. Refiere un historial de poliuria, polidipsia,
y pérdida de peso en los últimos meses. Pensando en una cetoacidosis diabética, le tomamos unos gases a este paciente en el que vemos que está acidótico, está normoxémico, saturando bien, tiene una presión de CO2 normal, tiene disminución del bicarbonato, tiene un sodio normal, un cloro normal, una glicemia en 400 y cetonas en orina. Este paciente nos cumple criterios para la cetoacidosis diabética. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el trastorno. Ya vimos que es un trastorno de acidosis por el pH y metabólico por la disminución del bicarbonato. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es calcular la compensación. Vamos a utilizar la fórmula de Winter, que es para acidosis metabólicas. Vamos a calcular la presión arterial de CO2 esperada para este paciente. Es 1.5 por el bicarbonato de mi paciente. Acá quedó mal. Entonces tenemos la presión arterial sería 15 más 8, acá sería 10, qué pena. 15 más 8 más o menos 2, para una presión arterial de CO2 de 23 más o menos 2 y un rango esperado entre 21 a 25 milímetros de mercurio para que ese trastorno esté compensado. En nuestro paciente no tiene compensado el trastorno, tiene aumento del CO2 esperado. Entonces, por ahora podemos decir que el paciente tiene una acidosis metabólica no compensada. El segundo paso va a ser calcular el anión GAP. Nuestro paciente tiene un sodio de 144, un cloro de 100 y un bicarbonato de 17. Nuestro anión GAP va a dar de 27. Entonces decimos que es una acidosis metabólica de anión GAP elevado no compensada. Y ahora vamos a calcular el delta-delta. Entonces recordemos la fórmula, vamos a reemplazar los valores 27, que es el anión GAP que calculamos, menos 12 de la fórmula, sobre 24 menos 17, que es el bicarbonato de nuestro paciente. Entonces, vamos a hacer la relación 15 sobre 7 para un delta-delta de 2.14. Entonces, vamos al Menti. Acá es la primera pregunta de competición, entonces es donde tienen que poner su nombre. Listo. Entonces, ¿qué otros trastornos presenta este paciente? Teniendo en cuenta el delta-delta y mirando el rango de compensación. Una alcalosis metabólica y una acidosis respiratoria. Entonces, miremos que nuestro paciente tiene un delta-delta de 2.14. Esto me dice que también tiene una alcalosis metabólica asociada. Y al no estar compensado por tener una presión arterial de CO2 mayor a la que yo espero, nuestro paciente tiene respiratorios. Por último, vamos a hablar de el lactato. Entonces, recordemos los tipos de acidosis láctica. Tenemos el tipo A y el tipo B. En el tipo A va a estar causada por hipoperfusión tisular. Entonces, vamos a tenerle en cuadros de sepsis, hipovolemia, falla cardíaca y paro cardíaco. El tipo B se va a dividir en tres tipos. Este lactato no va a depender de metabolismo anaerobio. Entonces, en el B1 vamos a tener que es causado por falla hepática o renal, en el B2 por toxinas o fármacos y en el B3 por errores innatos del metabolismo. El delta-delta también sufre una alteración cuando hablamos de una acidosis láctica. La fórmula que sugiere el artículo del New England que debemos usar para calcular el delta-delta en un paciente con acidosis láctica es esta, en la que vamos a multiplicar el delta del anión GAP por 0.6 y a restarlo del delta de bicarbonato. Bueno, entonces ya hablando de los trastornos de la oxigenación, antes de comenzar con esto, vamos a pasar nuestra primera evidencia.
Entonces recuerden colocar su nombre completo y dirección de correo electrónico principal para poder enviarle sus certificados. Listo. Entonces ya para hablar de los trastornos de la oxigenación, primero tenemos que definir qué es qué es la oxigenación. Entonces, es el proceso de tomar oxígeno del ambiente para mantener el metabolismo aeróbico celular. Entonces, este consiste en 3 pasos. El primero es la oxigenación, que pues es la difusión pasiva que tenemos desde el alveolo al capilar pulmonar y pues que se va a unir a la hemoglobina. Y pues cuando hay una alteración en este estado, pues lo vamos a llamar hipoxemia. Y pues es diferente a la hipoxia, ya que la hipoxia es la disminución del contenido de oxígeno en un tejido u órgano. El siguiente es el suministro de oxígeno, que como tal es el transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos periféricos. Y el consumo de oxígeno ya es la velocidad en la que vamos a gastar el oxígeno desde la sangre por los tejidos. Entonces, para hablar de la oxigenación es importante tener unos conceptos claros y pues algunas ecuaciones. Entonces, el primero de estos, pues vamos a tener la saturación de oxígeno, que pues es la saturación de la hemoglobina por el oxígeno. Este dato lo vamos a obtener de manera directa por los gases arteriales y pues recordemos que por sí solo no va a ser un indicador de la oxigenación del paciente, ya que podemos tener una saturación de oxígeno elevada en una anemia severa. La presión arterial de oxígeno, que pues es uno de los datos más relevantes para la oxigenación, y pues es la presión ejercida por el oxígeno que se va a disolver en el plasma. Y pues es diferente al oxígeno unido a la hemoglobina. Y pues como el anterior, lo vamos a obtener desde los gases arteriales de manera directa. El gradiente alveolo arterial, que pues es la diferencia que tenemos entre la cantidad de oxígeno en el alveolo y la cantidad de oxígeno en el capilar pulmonar. Entonces, lo vamos a calcular como presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno. Recordemos que la presión arterial de oxígeno nos va a ser dada de manera directa por los gases arteriales y la presión alveolar la tenemos que calcular con la siguiente fórmula. Tenemos presión alveolar de oxígeno es igual a presión inspirada de oxígeno menos presión arterial de dióxido de carbono dividido el cociente respiratorio, que generalmente va a ser 0,8. Entonces, aquí de estos datos nos van a dar la presión arterial de dióxido de carbono igualmente por los datos del paciente y vamos a calcular la presión inspirada de oxígeno, que va a ser presión barométrica menos presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ya simplificando la fórmula de la presión alveolar de oxígeno, va en valores absolutos, no en porcentajes. Entonces, si tenemos un paciente respirando ambiente normal, tener una fracción inspirada de oxígeno del 21%. Entonces, en la fórmula va a ser 0,21. Por la presión barométrica, que en Bogotá es 560 o a nivel del mar es 760. La presión de vapor de agua, que es 47 de manera normal, menos pues la presión arterial de dióxido de carbono y el cociente respiratorio. Y ya aquí tenemos toda la fórmula simplificada del gradiente alveolo arterial, que sería 0,21 si el paciente está respirando al ambiente normal, por 560, que es la presión barométrica de Bogotá, 47, que es la presión de vapor de agua, menos el dióxido de carbono de nuestro paciente, sobre el cociente respiratorio, que es 0,8, menos la presión arterial de oxígeno que de nuestro paciente.
Y ya por último vamos a hablar de la proporción de presión arterial de oxígeno sobre presión inspirada de oxígeno, la famosa PAFI o índice de Kirby. Y pues esta es una medición muy común para determinar la gravedad de los trastornos y pues cuando vamos a tener esta proporción alterada, nos va a decir que pues hay un intercambio gaseoso alterado. Entonces, después de estos conceptos, tenemos que determinar 4 cosas. Primero, evaluar el estado de oxigenación de nuestro paciente. Preguntarnos, ¿el paciente tiene o no soporte de oxígeno? ¿Cuál es la gravedad del trastorno y su etiología? Entonces, el estado de oxigenación lo vamos a ver principalmente por la valoración de la presión arterial de oxígeno y vamos a tener estas 4 clasificaciones. Entonces, vamos a tener hiperoxemia, normoxemia, hipoxemia o insuficiencia respiratoria. Aquí tenemos los datos a nivel del mar y los datos de Bogotá. Entonces, hiperoxemia a nivel del mar la vamos a tener por un valor de más de 100 milímetros de mercurio y en Bogotá de más de 75 milímetros de mercurio. La normoxemia la vamos a tener de 80 a 100 al nivel del mar y en Bogotá de 60 a 75 milímetros de mercurio. La hipoxemia de 80 a 60 milímetros de mercurio y en Bogotá de 45 a 60 milímetros de mercurio. Y la insuficiencia respiratoria a nivel del mar es de menor a 60 milímetros de mercurio y en Bogotá menor a 45 milímetros de mercurio. Entonces, aquí nos vamos con nuestra siguiente pregunta en mente. Entonces, ¿qué mecanismos de hipoxemia recuerdan? Bueno, aquí ya tenemos algunos. Hipoventilación, muy bien. Trastornos de la difusión. Hipoventilación es la más dicha. Hiperventilación, recuerden que no es hipoventilación. El shunt, desigualdad PQ. Falla ventilatoria. Los veo casi todos, pero realmente hace falta uno que no es muy común. Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación. 20 horas. Listo. Entonces, pues recordemos que los trastornos de hipoxemia, pues vamos a tener 5. La disminución de fricción inspirada de oxígeno, que pues realmente fue como la única que no respondieron. Limitación de la difusión de alveolo arterial. El shunt, el desequilibrio de la ventilación-perfusión y la hipoventilación. Entonces, lo siguiente que tenemos que mirar es la fracción inspirada que tiene nuestro paciente. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿tiene o no soporte ventilatorio? Entonces, si no tiene y está respirando a oxígeno normal, de ambiente normal, pues vamos a tener una, una, una fracción inspirada de oxígeno del 21%. Si tiene cánula, recordemos que pues 1 litro es de 24% y 2 litros es del 28%. Y por cánula, generalmente lo máximo que vamos a tener es 28%. Y por Venturi, vamos a tener 50%. Si es el Venturi azul, de color azul, va a ser 24%, el amarillo 28%, el blanco 31%, verde 35%, rosado 40% y el naranja, que es lo más que podemos tener por Venturi, el 50%. Si necesitamos una fracción inspirada de oxígeno mayor a estos valores, necesitaríamos una ventilación mecánica. Entonces, ya hablando de la gravedad, esta la vamos a tener por la PAFI o el índice de Kirby, que pues va a ser la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Recordemos otra vez que la presión inspirada de oxígeno siempre debe ser en valores absolutos, así que si tengo 21% a oxígeno normal, vamos a tener 0,21. Entonces, si tenemos la PAFI por encima de 300, va a ser normal. De 300 a 200 va a ser leve, de 200 a 100 moderado y menor a 100 severo. Vamos a tener un trastorno de la oxigenación severo. Bueno, y entonces en la etiología, que pues es lo que más me quiero enfocar, entonces está determinada por el gradiente alveolo arterial. Recordemos que esto lo vamos a sacar más que todo cuando no tenemos claro la etiología de nuestro trastorno respiratorio. Y pues recordando la fórmula, es la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Entonces,
vamos a tener principalmente dos valores. La vamos a tener aumentada, que generalmente nos va a decir que es un trastorno alveolar, y normal, que pues nos va a decir que es extrapulmonar. ¿Esto por qué? O sea, esto porque lo vamos a explicar es principalmente porque la presión, porque recordemos que pues esto es una resta. Entonces, al tener la presión arterial de oxígeno disminuida, o sea, cuando tenemos una alteración de la membrana alveolo arterial, vamos a tener, no va a difundir de manera correcta el oxígeno desde el alveolo hasta la arteria. Entonces vamos a tener una presión arterial de oxígeno disminuida, lo que haría que nuestro valor total aumentara, por lo tanto, pues sería un trastorno alveolar aumentado. Y pues los valores normales en Bogotá son de 5 a 15 milímetros de mercurio. Entonces, ya para hablar de los trastornos de la hipoxemia, los vamos a dividir, pues en principalmente, pues tenemos los 5 y los vamos a dividir en aumentada el gradiente alveolar arterial o normal. Entonces, los que tenemos normal son la hipoventilación y la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, que pues como lo habíamos dicho antes, generalmente no van relacionados con la membrana alveolar arterial. Y el shunt, la desigualdad, ventilación, perfusión y las limitaciones de la difusión, pues va a ser un gradiente alveolar arterial aumentado. Entonces ya después de saber los mecanismos de hipoxemia y qué gradiente van a tener, podemos mirar las causas. Entonces, si tenemos una acidosis metabólica y un trastorno agudo, pues si tenemos una difusión alveolar arterial normal, pues generalmente va a ser una depresión del centro respiratorio por alteración cerebral o fármacos. Y crónico, pues una enfermedad neuromuscular. Y pues si tenemos un gradiente alveolar arterial aumentado, pues podemos tenerlo agudo por una obstrucción de la vía aérea por asma o neumonía exacerbada y crónica por un EPOC. Y pues ya con la alcalosis respiratoria podemos tener un trastorno con la difusión alveolar arterial normal. Agudo, pues podemos tener dolor, ansiedad, fiebre, meningitis, trauma, anemias, salicilatos. Y crónicos, pues el embarazo, hipertiroidismo y la falla hepática. Y con la difusión aumentada podemos tener en agudo una neumonía, un edema pulmonar, un embolismo pulmonar, sepsis, y crónica, pues un embolismo pulmonar en una embarazada. Entonces vamos a tener un caso clínico, pues que lo ideal es que ustedes piensen qué etiología puede ser. Entonces tenemos unos gases arteriales con un pH de 7.28, un oxígeno de 50 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno de 85%, un dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 22. Entonces, aquí tenemos la fórmula de la presión, de la diferencia alveolo arterial, y pues la idea es que ustedes lo calculen. Vamos al Menti. Entonces vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan calcular la diferencia alveolo arterial. Y pues la idea es que lo hagan lo más rápido posible. Entonces, recordemos que la fórmula es fracción inspirada de oxígeno de vapor de agua menos presión arterial de dióxido de carbono dividido el coeficiente respiratorio, que es 0,8, menos la presión arterial de oxígeno. Recuerden siempre tener en cuenta los paréntesis porque pueden tener valores alterados. La fracción inspirada de oxígeno, pues es bueno recordarles que es en valores absolutos. Como aquí nos dicen, el paciente no pues no tiene ningún soporte ventilatorio, lo más seguro es que tenga la fracción inspirada de oxígeno en 0,21. La presión barométrica de Bogotá es de 560. La presión de vapor de agua es 47 y pues los demás datos son los del paciente. Entonces vamos a esperar un momento para que puedan hacer sus cálculos. Entonces las respuestas que tenemos es 7.7, que es
y pues nuestra alteración, el mecanismo de hipoxemia del paciente, ¿cuál es? Entonces, desigualdad BQ, 19,5 shunt, 7,7 hipoventilación, 19,5 hipoventilación. Entonces, ¿cuál creen que es? Muy bien, pues ya vamos, entonces vamos a resolver el por qué era 7,7 hipoventilación. Entonces, aquí tenemos pues el gradiente alveolar arterial de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno es 0,21 por 500, por la presión barométrica, que es 560, menos la presión de vapor de agua, que es 47, menos la presión arterial de dióxido de carbono, que en este caso el paciente es de 40, dividido el cociente respiratorio de 0,8, menos la presión arterial de oxígeno del paciente, que en este caso es 50. Pues eso es lo que nos va a dar, es 0,21 por 513 menos 50 menos 50. O sea, nos va a dar 57,73 menos 50, eso es igual a 7,73. Y como es un gradiente alveolar arterial normal, lo más seguro es que sea extrapulmonar, que como dijimos antes, las dos únicas causas de extrapulmonar son hipoventilación y un aumento de la fracción inspirada de oxígeno, una disminución en la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ya hablando de los gases venosos, ya por terminar, vamos a hablar de los gases venosos. Entonces tenemos que pues esos son importantes generalmente, principalmente para pues evaluar la respuesta terapéutica del paciente que necesite tomas repetitivas de gases arteriales. Entonces vamos a tener dos gases, dos fuentes de la toma de muestras. Los centrales, que pues generalmente va a ser de una vena central, como la subclavia, y los periféricos, pues de una vena periférica. Es importante que la toma de los gases periféricos sea sin torniquete porque nos puede alterar los valores. Entonces, el pH lo vamos a tener disminuido sobre los valores de gases arteriales. En los centrales, 0,03 a 0,6. Entonces, el pH lo vamos a tener disminuido sobre los valores de gases arteriales. En los centrales, el dióxido de carbono lo vamos a obtener aumentado sobre los valores normales de los gases arteriales, de 4 a 5 milímetros de mercurio, y los periféricos de 3 a 8 milímetros de mercurio. El bicarbonato va a estar aumentado. En los centrales va a estar muy similar a los gases arteriales o un poco aumentado. Y en los periféricos vamos a tener un aumento de 2 a 3 mil equivalentes. Es muy importante recordarles y decirles que los gases venosos nunca nos van a servir para evaluar el estado de oxigenación del paciente. Entonces, ya para llevar a casa, Entonces, bueno, vamos a recordar otra vez que los trastornos respiratorios están mediados únicamente por la presión arterial de CO2 y que los trastornos metabólicos están mediados por carbonato y por ácidos, por lo que no podemos tener acidosis y alcalosis respiratorias juntas, pero sí acidosis y alcalosis metabólica juntas. También recordemos que el cuerpo no sobrecompensa. En los trastornos metabólicos, recordemos que cuando tengamos CO2, perdón. Cuando tengamos un valor de CO2 menor al esperado, vamos a tener una alcalosis respiratoria y mayor una acidosis respiratoria. Está invertido, qué pena con ustedes. Mientras que los trastornos respiratorios ahora están compensados por el bicarbonato. Un valor menor va a ser una acidosis metabólica y un valor mayor una alcalosis metabólica. Y los trastornos metabólicos están compensados por el CO2. Valores menores, alcalosis respiratoria, valores mayores, acidosis respiratoria. Recordemos el concepto de delta-delta, que se usa en las acidosis metabólicas de anion gap aumentado. La fórmula es el delta del anion gap, que es el anion gap que yo calculé de mi paciente, menos 12, sobre bicarbonato, sobre 24, menos el bicarbonato de mi paciente. Y recordemos los valores de la razón delta-delta. Valores menores a 0,4 me van a decir que tengo una acidosis metabólica de anion gap normal pura
valores entre 0,4 y 0,8, que tengo una acidosis metabólica de anión GAP tanto aumentado como normal. Valores entre 1 y 2 me dicen que el paciente tiene una acidosis metabólica de anión GAP aumentado pura, y valores mayores a 2 me dicen que la acidosis del paciente está cursando con una alcalosis metabólica. Bueno, y pues ya hablando de los trastornos de la oxigenación, pues recordar que para ver los trastornos de la oxigenación miramos la presión arterial de oxígeno y tenemos 4 clasificaciones: hiperoxemia, normoxemia, hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Después recordemos que tenemos que mirar si el paciente tiene o no soporte de oxígeno y recordar. Entonces, si está al ambiente normal, es 21% sulfillo 2. Por cánula vamos a tener un máximo de 28% y por Venturi vamos a tener el 50%. Y ya después de esto vamos a mirar la PAFI o la gravedad del trastorno que va a tener nuestro paciente, que pues si lo tenemos por encima de 300 va a ser normal, de 300 a 200 va a ser un trastorno leve, de 200 a 100 moderado y menor a 100 severo. Entonces, ya para hablar de la hipoxemia, pues recordarles los 5 mecanismos de la hipoxemia: hipoventilación y disminución de la fracción inspirada de oxígeno, que pues van a ser de una diferencia alveolo-arterial normal. El shunt, la desigualdad, ventilación, perfusión y la limitación en la difusión alveolo-arterial, pues va a ser de un gradiente aumentado. Y pues ya de los gases venosos, pues recordarles otra vez, por última vez, cómo vamos a disminuir y van a cambiar los valores de los gases venosos en razón a los gases arteriales. Entonces, el pH va a disminuir de 0,03 a 0,05 en los centrales y en los periféricos de 0,03 a 0,04. El dióxido de carbono va a estar aumentado de 4 a 5 milímetros de mercurio y en los periféricos de 3 a 8 milímetros de mercurio. El bicarbonato lo vamos a tener muy similar o un poco aumentado en los centrales y en los periféricos aumentados de 2 a 3.000 equivalentes por litro. Y es importante decirles que siempre se va a preferir la toma para la interpretación de los gases venosos centrales. Muchas gracias por asistir a la conferencia. Entonces ahora viene nuestro tutor. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Antes de darle paso al doctor Gustavo, en este momento vamos a presentar un video del patrocinador de esta conferencia, que es Librería Médica Panamericana, los cuales no solo nos dieron unos libros digitales para poder rifar a los asistentes, sino que además nos van a dar una demostración de la plataforma Promir para todos los que hayan asistido a las 2 conferencias y se hayan registrado pues a través del Mentimeter. Entonces ya les voy a compartir en un momento el video. Somos Editorial Médica Panamericana, la editorial líder en edición y distribución de contenidos especializados en ciencias de la salud en español. Por más de 67 años, hemos trabajado en el mercado de publicaciones médicas con altísima calidad, que nos valen una presencia internacional en los 22 países hispanohablantes y en Brasil. Actualmente, nuestra actividad se centra en 3 líneas de negocio: publicaciones, formación y soluciones digitales. Con más de 2.500 títulos publicados, manejamos las modalidades impresa y digital. Todos están disponibles en Eureka, nuestra biblioteca digital.
Más de 70.000 horas producidas de educación a distancia respaldan las soluciones de Editorial Médica Panamericana en formación continuada y preparación para examen de residencias médicas, oposiciones y recertificaciones. Usando inteligencia artificial, diseñamos una experiencia única para cada estudiante, totalmente integrada. Será como tener un entrenador personal. Editorial Médica Panamericana presenta también el sistema de asignaturas clínicas online. A través de una combinación de herramientas tecnológicas, práctica clínica y tutorización, diseñamos un completo proceso de enseñanza, evaluación y seguimiento. Editorial Médica Panamericana está en actualización constante para impulsar la educación en el área de salud, con contenidos enfocados precisamente a quien va dirigido. Nos adaptamos a las necesidades, objetivos y competencias del profesional. Editorial Médica Panamericana, siempre conectados con la salud. Ahora daremos inicio a la sección del caso clínico a cargo del doctor Gustavo Rodríguez Salas, quien pues la dirigirá. Es muy importante que estén conectados al Mentimeter, ya que recuerden que esta sección es bastante interactiva. Pues iniciemos. Buenas noches. Bueno, primero que todo, pues felicitar a Laura y Alejandra por la presentación y pues a todos ustedes también por tener este espacio para seguir aprendiendo y seguir reforzando todos los temas de medicina interna que algunos dejaron ya varios semestres atrás. Entonces, pues los felicito y también gracias por la invitación. Yo preparé unos 3 casos sencillos con el fin de afianzar pues todo lo que han explicado en la charla. Entonces yo creo que enfocan como en todos los trastornos que hemos hablado en la charla y espero pues que respondan bien a las preguntas. Entonces, si quieren, podemos el primer caso. Listo, entonces en este momento, antes de empezar con el primer caso del doctor, vamos a dar un minutico para que las personas que no han llenado la primera lista, pues llenen la segunda lista, para que por favor coloquen su nombre completo, su dirección de correo y ya pasamos entonces a los casos del doctor. ¿Listo? Ahora sí, esperamos ya por llenar alguna de las dos listas y empezamos ya con los casos del doctor. Listo. Entonces, el primer caso es una paciente femenina de 22 años quien sufre un accidente de tránsito y llega al servicio de urgencias y recibe 6 litros de solución salina como medida de reanimación. Se toman paraclínicos, encuentran un sodio de 135, un potasio de 3.8, cloro de 115, los gases arteriales, un pH de 7.28, una presión arterial de CO2 de 39 y un bicarbonato de 18.
Muy bien. Como ven, el pH está por debajo de 7.35, que es el límite inferior, por lo tanto corresponde a una acidemia, y la causa de este trastorno viene siendo una acidemia metabólica de un anión GAP normal. En la siguiente pregunta vamos a seguir avanzando con el resto de cosas importantes del caso. Listo, entonces si hacemos el cálculo de la PCO esperada para el valor de bicarbonato que tiene la paciente, si tengo un bicarbonato más 15 o con cualquier otra fórmula, nos demuestra que la paciente tiene una PCO2 mucho mayor que el valor de compensación esperado para el trastorno ácido base que tiene en el momento. Por lo tanto, en este caso, la paciente tiene un trastorno secundario que viene siendo una acidosis respiratoria. Y este caso, pues este particularmente no me lo inventé yo, sino que lo encontré, lo saqué un artículo de New England, que pues se lo recomiendo a todos para que profundicen en gases arteriales, y es el artículo Abordaje fisiológico de los trastornos ácido base de New England, que es muy bueno. Y en este caso en particular ellos refieren que esta paciente tiene una fractura de reja costal, lo que disminuye el drive ventilatorio por dolor y genera una acidemia respiratoria secundaria a una hipoventilación alveolar. Podemos seguir a la siguiente. Muy bien. Una de las principales causas de la acidosis metabólica de anión GAP normal es la acidosis. Bueno, puede estar respondiendo, ¿cierto? Ya puede ir diciendo la respuesta, no se preocupe, ya Bueno, se dio el listo. tiempo suficiente. Una de las causas más importantes de acidosis metabólica de anión GAP normal, y especialmente en este contexto, es la acidosis hiperclorémica. Entonces, esta paciente recibió 6 litros de solución salina normal como estrategia de reanimación, y por eso aumentó el valor de cloro y generó una acidemia metabólica. La principal causa de acidemia metabólica de anión GAP normal, y pues ya recordamos que el resto tenemos enfermedad renal crónica, acidosis tubular, etc. Como cosa adicional, pues ahora en este momento pues aprovecho para recordarles que en estos contextos no se deben utilizar la solución normal, sino siempre preferiblemente, y más en el paciente crítico, el lactato de Ringer, principalmente porque la acidosis hiperclorémica generada por la administración excesiva de solución salina se asocia a lesión renal y aumenta la mortalidad a largo plazo. Eso ya está demostrado. Entonces, esta paciente pues debió recibir lactato de Ringer y no solución normal, y posiblemente no debió haber tenido este trastorno del equilibrio ácido-base. Muy bien, entonces
El segundo caso que tenemos es una mujer de 50 años con historia reciente de hipertensión arterial, a quien se le realiza diagnóstico por una crisis hipertensiva. Esta fue el debut o la manifestación inicial de su hipertensión arterial. Asiste a servicio de urgencias por la crisis hipertensiva y ustedes les toman unos exámenes. Ustedes reportan un sodio de 150, potasio 2.2, cloro de 103 y unas gases arteriales con un pH de 7.5, una PC2 de 43 y un bicarbonato de 30. Creo lo que respondieron a alcalosis metabólica, pues yo creo que no hay duda con respecto a lo que hace arterial, tiene un pH sobre 7.35 con un bicarbonato alto. Entonces, la alcalosis, perdón, entonces el trastorno primario es una alcalosis metabólica. Voy a pasar a la siguiente pregunta de este cuadro. Bueno, por lo que veo ya terminó el tiempo. Entonces, listo. Cuando uno tiene una alcalosis metabólica que además cursa con hipocalemia, recuerden que el jugo gástrico puede estar compuesto de cloro, de hidrogeniones y también tiene potasio. Entonces, muchos de los ejemplos que ustedes van a ver de trastornos terciarios es el paciente que tiene, por ejemplo, acidosis metabólica de anión GAP alto con una pobre compensación respiratoria que daría para una acidemia respiratoria y una alcalosis metabólica. Y el principal ejemplo que ustedes van a leer en todos lados es que ese paciente, además de tener la sepsis que le generó esa acidemia inicial, pues, está con episodios eméticos. Es un ejemplo muy característico, lo van a encontrar en todos lados. Porque la emesis produce hipocloremia, disminuye la concentración de hidrogeniones y produce hipocalemia. Entonces, podría ser una explicación para este cuadro también. Pero el diagnóstico es un hiperaldosteronismo. O sea, los que respondieron hiperaldosteronismo y los que respondieron AIB son correctos, aunque la respuesta correcta, porque la pregunta específica sobre el trastorno ácido base es que puede ser tanto por emesis e hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo se caracteriza por hipertensión arterial. Esta paciente a esta edad no debió debutar con una crisis hipertensiva. Cuando esto sucede, siempre nos hace despertar la sospecha de que es una hipertensión de origen secundaria como secundaria en hiperaldosteronismo. Entonces, en este caso, esta paciente tiene hiperaldosteronismo y el hiperaldosteronismo también se asocia a alcalosis metabólica y a hipocalemia. Entonces, cualquier paciente ustedes vean con hipertensión de nuevo, con hipocalemia y acidosis y alcalosis metabólica, perdón, siempre pienso en hiperaldosteronismo. Entonces, para esta pregunta, ahí verán correctas.
Listo, la compensación en este caso daba de pronto un poquito en el límite superior, pero en realidad no existe ningún trastorno secundario. El siguiente punto. Listo, y este es el último caso. Entonces, una paciente de 70 años, quien cae de su propia altura con trauma en reja costal derecha como lesión secundaria. eh, Se la valoran en el servicio de urgencia, donde la encuentran respirando el ambiente, pero con una reducción de la saturación, de la saturación periférica de oxígeno y un aumento en el esfuerzo respiratorio. El médico tratante decide tomar unos gases arteriales para evaluar la causa del trastorno respiratorio y obtiene los siguientes resultados: un pH de 7.20, PCO2 de 70, PO2 de 50, bicarbonato de 24 y una FIO2, la paciente, perdón, se encuentra en una FIO2 de 0.21 y esto ocurre a nivel del mar. Entonces, la respuesta es una acidosis respiratoria con una adecuada respuesta metabólica. Recuerden que cuando el trastorno respiratorio es agudo, el riñón se demora hasta 24 o 48 horas en establecer una respuesta significativa ante el trastorno. Por eso, en las primeras horas solo va a haber un aumento de 1 milimol de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que suba la PCO2 sobre su valor superior. Entonces, con un bicarbonato 24 corresponde para que tenga una respuesta metabólica adecuada para una acidemia respiratoria aguda. Bueno, entonces, primero que todo, la paciente pues tiene un gradiente alveolar arterial normal, entonces ahí se escapa pues la D y creo que la B o la A de una sola vez. Y recuerden que los trastornos de la oxigenación que cursan con un gradiente alveolar arterial normal solo son dos, y uno de ellos es la hipoventilación. En el contexto de esta paciente con un trauma en reja costal y con un gradiente alveolar arterial normal,
La principal causa es que sea por hipoventilación alveolar secundaria al dolor. Esto se ve muy comúnmente y es que las fracturas de rejas costales producen mucho dolor que limitan la inspiración y al limitar la inspiración pues, conducen a hipercapnia y hipoxemia, pero por un predominio de un compromiso ventilatorio y no de oxigenación, que el gradiente alveolar arterial no es normal. Si resolvemos el problema de la reja costal o controlamos el dolor, la paciente respirará normalmente y se corregirá el trastorno sin que continúe con requerimientos de oxígeno porque su problema es solo ventilatorio, lo que nos lo indica que tiene un gradiente alveolar arterial normal. Esa es la respuesta correcta, es la C. Bueno, entonces ya para finalizar, antes de terminar, recordemos nuestra sección de preguntas al doctor invitado. En este caso, le pueden realizar cualquier pregunta al doctor si tienen dudas, ya sea de la primera parte del taller o de la segunda parte del taller. Le pueden generar cualquier duda, pregunta, o si quieren que el doctor de pronto les explique rápidamente algo que no les haya quedado claro, pueden aprovechar este espacio con el doctor. Como siempre, las preguntas recordar que son totalmente anónimas. Les vamos a dar entonces unos 2 minuticos porque sabemos que se demora un poco mientras redactan la pregunta, mientras la mandan y bueno, ya hay una. Entonces, doctor. Bueno, para trastornos mixtos en los que haya diferencia, o sea, tanto metabólico principalmente, también tenemos la diferencia de iones fuertes que también puede ser de utilidad, pero con el abordaje fisiológico creo que es suficiente para la mayoría de los casos. El delta delta es una muy buena estrategia para evaluar trastornos, pero pueden leer un poco sobre el DIF, que también tendría una utilidad en esto. No, dos trastornos respiratorios no se pueden tener porque la respiración solo controla una variable, que es la concentración de PCO2, y por la fórmula de Henderson-Hasselbalch, esto va a alterar qué tanto hidrógeno libre tenemos o qué tanto hidrógeno está unido al bicarbonato formando ácido carbónico. Entonces, no se pueden tener dos trastornos respiratorios al mismo tiempo, como se pueden tener dos trastornos metabólicos, porque aquí estamos hablando de muchas variables adicionales. La forma más fácil para mí es el artículo que yo les recomendé. Les recomiendo que se lea mucho el abordaje fisiológico de los trastornos del equilibrio ácido-base de New England. Tiene unos algoritmos muy buenos y les explica paso a paso cómo llegar a la causa del trastorno. Es el abordaje fisiológico, utiliza mucho la fórmula de Henderson-Hasselbalch y pues ahí te muestra todas las fórmulas de cuáles son los valores esperados y qué paso a seguir hay que hacer en cada trastorno y con cada trastorno secundario. Entonces, me parece muy bueno ese artículo, se lo recomiendo a todos y ese algoritmo es el que por lo menos yo uso, el que usamos creo que la mayoría y el que les recomiendo a ustedes para que usen. La base de exceso también es otra herramienta para interpretar los gases arteriales. Esa creo la van a encontrar en muchos artículos de anestesiología que ellos lo usan mucho. También lo van a encontrar en algunos artículos que hablan para guiar los requerimientos transfusional con el base exceso. ¿Qué es la base exceso? Es la cantidad de base que sobra o que falta. También lo pueden encontrar como déficit de base a 1 litro de sangre a una temperatura determinada para alcanzar un pH normal, un equilibrio ácido-base. Entonces, si la base exceso está negativa, principalmente con un punto de corte por debajo de -3 o -4, es decir que al paciente le hace falta base y que tiene una acidemia que generalmente que es metabólica. Y si está sobre +4,
que hay un exceso de base y que el trastorno sería una alcalosis metabólica. También es de mucha utilidad y se puede encontrar también un artículo en New England que habla sobre el base exceso en el requerimiento a funcionar de los pacientes en trauma. No, la verdad, la fórmula que utilizamos es sin el potasio. No, ya se lo había respondido y no se pueden tener un trastorno doble respiratorio. En cuanto al potasio, pues no sé si les quedó claro, o sea, el potasio sí puede causar trastorno ácido base porque, y el trastorno ácido base puede alterar la concentración de potasio, pero a comparación del sodio y otros iones que son de predominio extracelular, el potasio, la proporción que es extracelular es muy mínima y la verdad no afectaría mucho. No, esa mnemotecnia la verdad no la he leído. No sé si alguien la pueda compartir. Pues como vimos en la charla pasada, la M corresponde a metanol, la U a uremia, bueno, seguimos con la D de cetoacidosis diabética, la P de paraldehído, la I de hierro o isoniazida, la L de lactato por acidosis láctica, la E de etilenglicol y la S los salicilatos. Porque es como la de Goldmark, pero traducida al español, más o menos. Sí, exactamente, es esa misma. No sé si quiera de una, pues decirles la de Goldmark, para, pues igual me parece bueno a veces tener varias mnemotecnias para No, uno preferir. son las mismas variables que mencionaron, pero en inglés. Si no es que esa es la que sale en los artículos generalmente, no la había leído en español nunca, pero son los mismos que ustedes mencionaron. Listo, perfecto, doctor, muchas gracias. Yo creo que ya, pues no hay más preguntas, ya se dio pues el tiempo suficiente, yo creo que ya no van a haber más preguntas. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, por su tan buena intervención, por los ejercicios que nos ayudaron a aclarar a todos pues los conceptos y pues de nuevo, mil gracias por la colaboración, doctor. Igual les recuerdo de todas maneras que pues, los gases arteriales son como el electrocardiograma, o sea, eso es de lectura y de práctica. Cada vez que uno vuelve a leer o lee otro artículo, pues entiende cosas que no había entendido antes o ahí aprende mucho más. Entonces, esto es de que sigan leyendo para todos, incluso pues, nosotros residentes seguimos aprendiendo cada vez que leemos y con cada espacio como esto, y pues no, a la orden cuando vuelvan a necesitar cualquier otra cosa, todos nosotros estamos dispuestos para colaborarles y pues nos da gusto, nos da mucho gusto que nos inviten. Listo, doctor, bueno, muchísimas gracias, muy amable, de verdad, muy buena intervención y esperamos tenerlo en las próximas conferencias del grupo. Mil gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Bueno, con esto acabamos nuestra conferencia de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos esta noche. Les recordamos que el resumen de esta conferencia será pasado en la próxima conferencia por el chat y se presentará un código QR para que estén pendientes. También les recordamos que el pool de premios, que los premios de esta conferencia entrarán al pool de premios del mes. Y ya, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.